¿Qué tal, ilustres vaguenautas? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Vaguenota Semanal, El primer noticiero que no es ni de izquierdas ni de derechas, sino todo lo contrario. y en el que Y todos van a estar de acuerdo con nosotros, en que no están de acuerdo con nosotros. Pues vamos a súper comenzar bien. con las noticias, mi querido Erandu. Eh, esta semana tenemos tres notas, comenzando justamente por tres notas principales y bueno, iremos comentando otras más que fueron surgiendo a lo largo de la semana y de estas últimas horas. La primera noticia ya la habíamos publicado también en nuestro muro, en las noticias de esta semana, en las notas de la imagen de la semana, pues un hecho lamentable que repite Quintana Roo en esta situación lamentable, ¿no? Muere un niño en el parque de Xcaret, en un parque del grupo Xcaret. El pasado 27 de marzo, un menor de 13 años fue succionado por el sistema de filtrado de agua del río Salado, una atracción del parque Xenses, propiedad del grupo Xcaret. Al día siguiente murió en una clínica de Playa del Carmen, en Quintana Roo. Su padre, Miguel Luna Calvo, acusa que fue negligencia y denunció que fue obligado a firmar un perdón por parte de, eh, del parque para llevarse a su hijo. La fuente es de Aristegui Noticias. ¿Cómo ves esta situación, Erando? Pues, híjole, está bien difícil porque hace una semana decíamos y hablábamos sobre el paraíso huele a sangre y digo, desafortunadamente tenemos que volver a hablar del mismo estado al que recurrentemente viajan muchas personas Claro, porque es muy bonito, porque es sumamente bello, pero también nos regala postales como estas, ¿no? En donde de forma tremenda resulta, en las mismas declaraciones que dio el padre en entrevistas a diversos medios, en los que hablaba que los paramédicos o pseudo paramédicos que tiene el parque, pues no sabían absolutamente nada, ¿no? Ya incluso una asociación de cardiólogos intervencionistas mexicanos ya también fue a hablar del tema y señaló diversas irregularidades, ¿no? Como el hecho de que no dejaran pagar, por ejemplo, a la familia con su dinero o con sus seguros de gastos médicos, que pues no sé en qué en qué otra circunstancia eh, llegues enfermo y te digan, no, 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 señor, por favor, no utilice su seguro, aquí no aceptamos dinero, ¿no? Esto es Dinamarca o algo así, no sé, suena, suena muy bizarro, ¿no? Que tengas que llegar, que además un parque reconocido te exija, pues firmar ese perdón, ¿no? Como papá, yo creo que ha de estar de la pip en grande, sí, ¿no? Entonces, pues sí, qué desfortunio, qué mala fama se está haciendo, pues en parte este gobierno por ahora de Quintana Roo. Y no sé qué más decir porque toda la historia que rodea esta tragedia fue como súper surrealista, ¿no? No sé, es como que no te podrías imaginar que pudiera pasar, pero pasa y pasó, ¿no? claro, y sobre todo lo criticable, lo eh, denostable, lo desagradable de esta historia, lo despreciable, es justamente esta situación en la que el parque se quiere lavar las manos, ¿no? O Ujú, sea, sí, esta necesidad de, de, bueno, tienes un caso y lo que más te importa no es la vida de las personas, sino evitar un juicio, ¿no? O sea, a ese grado hemos llegado en este sistema en el que pues es más importante mantener el prestigio de evitar un conflicto jurídico que salvar la vida de una persona, ¿no? y ni siquiera creo que Entonces, sea como evitar el proceso jurídico, sino es más bien como esa,
idea de hay que guardar la buena reputación del lugar, ¿no? Como hemos visto que les pasa Claro, a artistas. Yo creo que más bien ahí ese es el conflicto, ¿no? Que nos preocupa esa reputación más que una vida humana y que para mí todos los que en algún momento estuvieron en ese incidente deberían estar pues presentando o ser presentados ante las autoridades, ¿no? por supuesto, por supuesto. Y pues la otra parte que mencionabas es también peligrosa, ¿no? El hecho de que tengas paramédicos en una zona que no sepan hacer lo mínimo. Sí, y Sí, peor tantito en este caso, porque bueno, peor tantito para el parque y su reputación, porque la persona que lo denuncia es alguien, es un médico, ¿no? Que conoce exacto. del tema. ¿Cuántas personas eh, no tienen acceso a este conocimiento, ¿no? Y Sí, entonces ellos se van creyendo que se hizo todo lo posible, cuando en realidad pudo haber sido una negligencia. Esa es una. Y dos, la parte del perdón. O sea, sí, está. ¿Cómo ¿cómo exiges es perdón, no? posible? Sí, que te coloques en el otro lugar, o sea, el que está cometiendo eh, una negligencia por lo menos, no quería decir, quería decir un crimen, pero no es una palabra, me atrevo a decir muy fuerte, pero el que está cometiendo una negligencia, el que está faltando en algo, es el propio parque, ¿no? Entonces Claro, y su administración. Entonces lo de menos es, justamente no le están haciendo un favor al médico con regresarle a su hijo para que lo puedan llevar al hospital. No, eso es inadmisible, ¿no? Eh, súper, súper criticable. Entonces no es posible que esté esto así. Bueno, algo más que agregar, mi querido Erando. pues sí, una parte que también creo que es importante de mencionar, desafortunadamente, con estas actitudes, es que igual parece, porque sería muy raro poderlo decir como de esa manera tan contundente, pero pues que ahí había chanchullo con el gobierno, ¿no? Porque hasta que no salió en los medios y hasta como siempre que no nos enteramos por reportajes, por filtraciones, me atrevo a decir, pues Ujú, hasta entonces llegó la clausura de Protección Civil y hasta entonces se claro, pusieron como a investigar y ay, ¿qué pasó aquí, muchachos? Nadie nos había avisado. Este, nos venimos enterando, entonces pues no sé, es lo último que me queda de agregar, que ahí se nota pues que sí, el dinero también puede mover la justicia, que desafortunadamente seguimos, como bien decías, José, en un sistema que si tienes varo, puedes hacer justicia, si tienes los conocimientos, porque no sé, no, te entra esta angustia de cuántas veces más habrá pasado y no nos enteramos, exacto. ¿no? Entonces, Y qué creo que tan sí está. seguros pueden ser estos espacios, o sea, no solo por Ujú. el grupo Xcaret, ¿no? Que también se lo han tomado como algo personal, que puede ser que sí, pero no, no es por ahí la cosa, ¿no? No solo por el grupo Xcaret, o sea, ¿cuántos lugares a los que no hemos asistido? Recordemos el caso de Six Flags o recordemos el caso de se me acaba de la Feria de Chapultepec, ¿no? La Feria de Chapultepec Sí, también cerró por estas negligencias, ¿no? ¿Cuántas personas más debe de haber para que empiecen a tomarse medidas realmente de seguridad? Porque, por ejemplo, también es cierto este punto. Cuando alguien quiere iniciar un negocio, las medidas de protección civil son súper estrictas. O sea, no, es difícil que te den un aval para iniciar un negocio con esto. Pero ¿qué pasaría si eres Xcaret, si llevas varios años, si eres la Feria de Chapultepec, si eres Six Flags? ¿Quién te va a supervisar la protección civil en este tipo de juegos, de diversiones? Porque estamos viendo que son tres atractivos en ujú, donde están estos casos. Entonces, son tres atractivos de tres empresas diferentes en los últimos
3 años. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos más casos que no se han sido conocidos? ¿Cuántos más, Y, Peña? y cuántos más casos debe de haber, eh, o sea, de los que no conocemos, y cuántos debe de haber en el futuro para que empiecen a tomar medidas sobre esa, no solo la legislación, vaya, que aquí hemos hablado mucho de esa parte, de que no basta con una ley que proteja tal cosa, sino con la Claro. aplicación de esa ley, ¿no? O sea, realmente, ¿de qué sirve que lo tengan ahí eh, en los manuales, en los protocolos y en las reglas si no se aplica? Sí, Hasta que alguien pues pierde la vida o entra en una situación lamentable, es que lo empezamos a tomar en cuenta, ¿no? Eso es realmente lo triste y lo preocupante. Y pues ya van 3 casos, señores. Hay que empezar a pensar que esto es sistemático y que no solamente se quede solamente en una, ay, bueno, pues es que fue un caso de tal parque, ¿no? Empezamos a revisar una legislación y una aplicación de esas leyes. Bueno, un saludo para Alex Buitrón. No pudiste estar hoy, Alex, no te preocupes. Bienvenido, aunque sea en los comentarios. También a todos los que nos estén viendo, ya sea en vivo o en diferido, recuerden dejarnos acá abajo sus comentarios. ¿Qué opinan de esta situación de Xcaret? Nos interesa mucho saber también la opinión de nuestros queridos vaguenautas. Así que, queridos y queridas vaguenautas. Así que bueno, vamos con la segunda noticia que no sé, pareciera que andamos muy pesimistas esta semana, pero es que la realidad es demasiado pesimista como para es que no nosotros andar. no nos arriesgamos a ir a Acapulco o a Cancún. Claro, claro, no es como negarnos la realidad un poquito, no la tenemos enfrente y pues no podemos hacer otra cosa, ¿no? Más que verla y confrontarla. Pues la segunda noticia, vinculan a proceso a candidata del PAN en Chihuahua por sobornos de César Duarte. La nota es del Animal Político, ahí está en pantalla, y bueno, la nota básicamente dice que esta candidata del PAN, que era la que iba en primer lugar en las encuestas, pues es vinculada a proceso por el delito de cohecho. Durante el gobierno de César Duarte, bueno, había recibido algunos sobornos, ¿no? Es acusada de recibir nada más 9 millones de pesos para ella y para César Duarte, ¿no? Entre el 2014 y 2015. Y bueno, cuando ellos eran dirigentes de la bancada del PAN en el Congreso de su estado. Entonces, no solo es él, no solo es ella, perdón, también resulta que el coordinador de la bancada del PRI, Rodrigo DR, es acusado de recibir 2.5 millones de pesos. ¿Okay? Y la, digamos, diputada del Verde, María AS, está acusada de recibir 3.8 millones. Entonces, sumándole, pues prácticamente son tirándole unos 15 millones de pesos para estos congresistas, ¿no? Y bueno, pues es importante también entender que no es de nuevo una cuestión dentro de nuestro sistema que este tipo de personas sigan teniendo, pues se les sigan ofreciendo candidaturas y sobre todo a este tipo de cargos, ¿no? Imagínate, gobernadora del estado. Sí, y además, qué qué chistoso porque igual en tiempos electorales como que todo se puede mirar diferente, pero esta situación me sigue abrumando horriblemente en donde sale el dirigente del PRD, este Zambrano, ¿no? Ajá, A decir que ellos pugnan por la presunción de inocencia, que apoyan todavía a la implicada, sí, y que es un movimiento electoral, ¿no? Y sí, sí se puede tomar como una rareza que si ya tenían los indicios porque nos hizo antes y todo, pero pues también, no sé, ese tipo de espaldarazos también te asusta un poquito y no sé, creo que de cierta forma tiende o podría tender a beneficiar a cierto grupo, este, de tez oscura, digamos, este,
Pues que básicamente dicen que se siguen apoyando entre las mafias del poder, ¿no? Entonces, Ujú. pues entramos en esta dimensión desconocida de la política mexicana en donde crees y no crees porque crees que crees. No sé, así, Sí, así me siento con este tipo de notas, ¿no? Que no sabemos, híjole, para dónde hacerte y no sé, esta parte te deja un huequito de, ¿cómo llamarle? Como de credibilidad para los políticos. No sé, si te pones como en ese papel de, y entonces a quién le voy a creer ahora, ¿no? No sé tú. claro, que también es una cuestión peligrosa en cuanto a la política en el país. O sea, no sé, a mí me gusta siempre ver situaciones paralelas en otros lugares para ver más o menos cómo se va Claro, moviendo la situación. Y, por ejemplo, los tremendos casos de corrupción que hubo en España con la caja B del Partido Popular, con algunos casos con el PSOE, con Podemos, bueno, con el líder de Podemos comprándose una casa, que lo tomaron como un caso de corrupción, aunque el señor se lo había comprado con su dinero. Pues esta idea de meritar, que es la política sucia de las elecciones, que lo vemos en todos los niveles cuando hay elecciones, pues más que promover el voto, lo anulan, porque te queda en una situación de, bueno, y entonces ahora qué hago, ¿no? O sea, exacto, la sí. semana antepasada estábamos viendo a un tipo al que le quitaron la candidatura, no por tener acusaciones de violación, sino por no haber presentado gastos, ¿no? Entonces, dices, ok, ahora resulta que esta señora, Maro Campos, va a mantener su candidatura mientras se enfrenta el proceso. Con lo cual dices, no se puede entonces hablar de persecución política al estilo Porfirio Díaz, pero también, ¿qué onda, no? Con esta señora. Sí. La semana pasada veíamos el caso para la gobernatura de Nuevo León, pues de este tiradero de, pues este embarradero que se dieron entre la candidata de Morena y el candidato del PRI, ¿no? Y al final dices, ¿y quién salió beneficiado de esa situación? Pues mi querido primo, ¿no? Sí, totalmente. Porque se va en primer lugar en las encuestas. Pues sí, podrá ser imbécil, podrá ser, perdón la expresión, podrá ser chistoso en redes sociales, pero no se le ha sacado nada, ¿no? Todavía. Por ahí empezaron a salir algunas cositas de hace 3 años, cuando llegó a la alcaldía, que es, bueno, perdón, al Senado, que bueno, tiene algunos tíos medio incómodos y cosas por el estilo, ¿no? Eh, Esperemos hacer un reportaje ahora adelante sobre este caso, que este señor realmente no es cualquier cosa. Evasión de impuestos, tal vez vinculación su tío con algunos cárteles del narco, y bueno, dices, ¿y ahora qué? Desde ¿No? cosas tan simples que a lo mejor incluso ya hemos olvidado, como que esta persona tiene o tuvo un carro que era imposible pagar con su sueldo, ¿no? Y que Claro, como en compensación a a la sociedad dijo, lo voy a ir a regalar o a vender o a rifar, no a me vender. acuerdo, ¿no? Ajá. Y y también la calabació con a quién se lo iba a qué fundación iba a donar todo el dinero, y pues bueno, es de estas cosas como bien dices, bien peligrosas, ¿no? De nuestra política mexicana, a final de cuentas. Exacto, ¿a quiénes le estamos dando nuestro voto? Ojo, que tu voto es incalculable, ¿no? Y la verdad es que en estas situaciones en las que solo la opinión o la víscera nos lleva, pues caemos en este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, no pensar en el mejor candidato, sino en el menos peor. Ujú. Y esto permite que todos se embarren. O sea, seguramente en tu localidad tienes una situación similar con los candidatos de diferentes partidos e incluso del mismo partido, ¿no? Con los precandidatos. Tristemente, hoy comienzan, y digo tristemente porque
Porque es se triste, viene hay que algo, decirlo. porque hay que decirlo. Tristemente, se vienen hoy comienzan las campañas, ¿no? Ya se eligieron a nuestros candidatos A por nuestros candidatos. nuestros candidatos, claro, ¿no? O sea, los candidatos a los que vas a votar. Entonces, sí, Sí, son nuestros porque nosotros los pagamos, pero ajá, tristemente no hay de dónde elegir en muchos casos. Y en otros tantos, pues no se ve claro, ¿no? No se ve nada claro, eh, pues la situación en la que nos encontramos, ¿no? Se habla incluso ay, es que no hay que votar por esto, no hay que cancelar a tal partido o hay que, sí, pero, ok, hay unas malas gestiones por ciertos partidos y que eliges a otra vez a los mismos. O sea, ¿qué onda? sí. Regresamos a la misma dinámica de votar por los que ya sabemos, incluso en este caso, en Chihuahua, que tienen procesos por cohecho o que tienen procesos De no lo que sé, sea. de lo que sea. ¿Vas a votar por ellos? O sea, ¿les vas a dar la inmunidad? Es Está peligroso el tema. cañón. Está Sí, cañón. O sea, ¿a dónde orilla este embarradero? ¿A que llegue gente como Samuel García? O peor tantito, como el caso de España. Vox, el partido de ultraderecha, llegó a adquirir varias curules en el Congreso gracias a toda esta embarradera que se dieron entre los partidos. ¿Qué terminaron haciendo y qué es probable que terminen haciendo estos tipos? Acabaron pactando para oponerse a este, sí, a este Vox es el partido. principal aliado ahora del PP, entonces pues es como, Exacto. Entonces, tienes a Vox, a PP y a Ciudadanos, que ya Ciudadanos se desapareció. Es el movimiento naranja de allá. Ojalá que aquí pase igual. Este, casi desapareció, pero ellos son un grupo aliado. ¿Qué terminaron haciendo los partidos de centro y de centro izquierda? Aliándose para evitar que incrementara el poder de Vox. Que ojo, en una de esas estaban tratando de conseguir una moción de censura. O sea, algo así como derrocar al presidente de manera legal. Lo que llaman aquí en México un golpe blando, ¿no? Y no lo consiguieron afortunadamente porque todavía la derecha es medio inteligente y sabía que si le daba bola a la ultraderecha iba a ser peor. Todavía, todavía por ahí hay eso que llaman sentido común. Pero no caigamos en eso. En México hay muchas alternativas de este tipo, bueno, que no son alternativas, muchas opciones que este tipo de personas lleguen al poder, no ahorita en 2021, pero sí en 2024, si les seguimos dando bola y si seguimos con esta política del desprestigio, ¿no? No se está haciendo política, así de sencillo. Y bueno, después de este pequeño motanálisis, vamos con la siguiente. con noticias más cortitas, ¿qué te parece? ¿Cómo? Con noticias más cortitas. Más cortitas, vamos con las breves. Eh, bueno, a ver, anúncianos, Serando, ¿cuáles serían las breves? Mira, a mí la primera que me llamó la atención, que la compartimos también en nuestras redes sociales, fue esta joyita de, que nos regaló la SEP esta semana Claro, sobre ofrecer contratos, bueno, ofrecer una especie de contrato muy raro, ¿no? Porque al final de cuentas eh, se iba a trabajar nada más para que salieras publicado en los libros de texto gratuito. No sé, se dio sí, un tema ahí bastante significativo. Me parece que se equivoca bastante feo la SEP porque me parece que no hubiera hecho lo mismo si les dice a los pedagogos o a los investigadores, ¿qué les parece si hacen el libro y no les pagamos nada, pero aparecen en créditos de el libro de pero te texto damos gratuito? visibilidad, ¿no? Ajá, no, Como, es como esta onda del teletrabajo que se ha utilizado en estos tiempos, ¿no? De el empleado ahora tiene que poner su internet, tiene que poner sus espacios, tiene que ta, 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 y le siguen pagando lo mismo y la empresa no le paga el internet y
no sé, se me No, hizo y una aparte los analogía. retrasos a veces en los pagos, que no faltan, ¿no? Y peor Sí, tantito, porque esto parece más como cuando, no sé si alguna vez, bueno, todos tenemos un amigo que ha tocado en una banda de rock y sabemos de esa clásica que te dicen, bueno, pues es que mira, tú vienes, tocas, nos vendes chelas, ¿no? Tus amigos vienen, toman y ese ingreso, pues tú no vas a recibir nada, nosotros te estamos dando el espacio, ¿no? Para que tú te hagas conocido, te hagas famoso, ¿no? claro. Y pues yo creo que es más o menos algo así, o sea, a la SEP le salió Su outsourcing más sí, interno. claro, y peor, y bajísimo, peor tantito, ¿no? Porque ni siquiera nos tratan de derechos sociales, se trata de que ni siquiera un salario pueden recibir las personas que estén haciendo este trabajo. Entonces, Claro. salió la convocatoria, muchos la leyeron, obviamente se indignaron ante esta situación y nos compartieron unas joyitas. Yo aquí, bueno, aquí pusimos nosotros algunas imágenes alusivas, pero no, hombre, ustedes búsquenlo así, la ilustración se paga y se van a encontrar unas joyitas, señoras joyitas, ¿no? De este tema. También es peligroso, bueno, no es la única cuestión, que sí es muy importante, la cuestión del diseño, sino también la cuestión de los contenidos, porque, bueno, hay un temota allá atrás en cuanto a la generación de contenidos. En 2011 se generó un programa de estudios que funcionó hasta 2017, si no me equivoco, y ese programa de estudios para educación básica, pues tenía una intención, una serie de aprendizajes, etcétera, etcétera. En 2017, la última patadita que dio Peña fue aprobar esta reforma educativa en donde se incluía en 2017 este nuevo plan de estudios. Se iba a implementar en tres partes. 2018 iba a entrar, 2017 iba a entrar primero, 2018 iba a entrar a segundo nivel, o sea, educación básica sería el primero y segundo el primer año, segundo y tercero y cuarto el segundo y quinto y sexto el último, ¿no? En secundaria, primero, segundo y tercero, dependiendo cada año. Pero en 2018, la SEP decide frenar la entrada, perdón, en 2019 decide frenar la entrada de este último grado. Entonces, en la educación básica, por si no lo sabían, hay un sistema o hay un plan de estudios mixto, que es entre una mezcla entre 2011 y 2019, bueno, y 2017. Entonces, esto genera que a la hora de hacer los libros de texto, ¿con qué los haces? ¿Con qué plan de estudios los haces? Aparte de que no hay contenidos, bueno, para los maestros ha sido esto, por experiencia personal lo digo, pues ha sido una chamba de estarte revisando los planes de estudio, que digo es parte del trabajo que tenemos como maestros, tampoco se trata de quejarnos como tal, lo resolvemos en la clase, etcétera. Pero sí hay un problema y muy importante en que se defina qué tipo de plan de estudios vamos a llevar a cabo. Si se va a llevar a cabo el plan de estudios del 2017, que para ser honestos no tiene fallas, no se me hace un plan de estudios malo, comparado con Pero el ese del es como 2011. para un debate más profundo, ¿no? Exacto. Y aparte, ¿cómo le haces para darle clases? Por ejemplo, piensa en un niño de secundaria que en segundos tiene un plan de estudios y en tercero tiene otro. Entonces quedan algunas lagunas muy gruesas ahí en los libros de texto gratuitos, que bueno, para hablar de primaria es peor, porque los libros de texto gratuitos están en primaria. Secundaria se encargan todas las editoriales de hacerlo y se llevan sus broncotas para llevarlo a cabo. Sí, pero en primaria está peor, porque ahora se propuso que fueran maestros, pedagogos, los que se encargaran de diseñar estos, ya bueno, ellos sí les pagaron, ¿no? No es un grupo especializado, pero cortito, chiquito, sino un grupo mucho más grande. Y esto genera un problema a la larga, porque estos señores no tienen las herramientas para hacerlo. Y no porque no tengan el conocimiento, es que no les has dicho de qué contenido le vas a meter. Sí. No ha implementado la CEP esto y lo tiene que arreglar. Pero bueno, eh,
no hay nada más que decir en ese sentido, ¿no? Ahí se queda la idea sobre la mesa y a ver qué va a hacer la CEP en esta situación. Por último, noticia eh, más lamentable, Marx Arriaga. Hijos, señores, por favor, si tienen un hijo, no le pongan Marx o Lenin, por favor, porque si se sale como Marx Arriaga o como Lenin Moreno, este, pues el nombre sí queda un poquito como descuadrado, ¿no? Entonces, tengan cuidado de ponerle a sus hijos Marx o Arriaga, busquen Marx o Lenin, búsquenles otro nombre, no sé, hay muchos por ahí, pues para que no, tampoco quemen el nombre, ¿no? Bueno, pero pues resulta que Marx Arriaga, el encargado de esto, en lugar de tomar medidas y decir, bueno, pues vamos a ver cómo le hacemos para modificar la convocatoria, vamos a ver. Sencillamente dijo que por cuestiones electorales no se podía pagar un sueldo, que porque eso se podría prestar a actos de corrupción. Yo no entiendo entonces cómo le harían con otras personas, con todos los administradores, todos los trabajadores públicos del Estado y todas las personas que tienen, le otorgan un servicio al Estado en esta época de elecciones. No sé si reciben un sueldo, yo creo que sí, y aunque sean elecciones, me pareció algo totalmente absurdo por parte de Marx Arriaga, pero bueno, es Marx Arriaga, perdón. Y aparte de eso dijo que, bueno, quedan muy divertidas esas imágenes de la anticonvocatoria y que las iba a guardar para utilizarlas con sus alumnos. Me temo que al final vayan a ser las que se ocupen en los libros de texto, porque sería un giro muy drástico de la historia, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pues tomar medidas, señores, hagan algo sencillamente, no, no solamente se lo tomen a broma, que no es un chiste. Bueno, dentro del humor hay crítica. Entonces, no solo es el chiste, tomen al respecto, ¿no? Pero bueno, ¿qué otra nota, mi querido Erandu? Perdón, me alargué demasiado, pero era una nota que daba para mucho. Pues ya ves que en Argentina, pues también el, el COVID anda con todo y Sí. quien no se salvó fue Alberto Fernández, el presidente de aquel país, quien pues ya confirmó que dio positivo a COVID. Entonces, pues no faltaron ahí comentarios como los de León Krause diciendo que ya ven, pero se andaban presumiendo sus vacunas Sputnik, como dando ahí medio a entender que quién sabe, ¿no? Si funcionaba bien la vacuna, como que le Aguilar vamos a Camín tenía recomendar que razón, vea ¿no? La nuestros vacuna no episodios de sirve para salud. los argentinos. Exacto, sí. Hay que recomendarle nuestros episodios de salud para que entienda cómo funcionan las vacunas, porque, híjole, sí dejó bastante que desear su comentario y terminó borrándolo de su timeline en Twitter. Entonces, muy desafortunado, qué pena Sí. que también se contagie el presidente de Argentina, pero pues sabemos que siendo persona importante, pues no le va a pasar realmente gran cosa, tiene a la disposición pues sus mejores médicos, la mejor atención, ¿no? Igual que Trump, igual que AMLO, Andrés Manuel, entonces, igual que Bolsonaro. exactamente. Solo que Sí. Bolsonaro hubiera llorado un poquito más. Quizá, ¿no? No, es que Sí, no lloró por el COVID, acuérdate, por la gripiña no lloras, lloras sí, sí, porque te da sí. un balazo. Eh, Anunció precisamente el día de ayer que había presentado síntomas, se había hecho la prueba de antígeno, que es la prueba rápida, dio resultado positivo y hoy en la mañana, no, ayer en la tarde, no tenemos exactamente bien la hora, se ya anunció que la prueba de PCR ya Fue había positivo. dado positivo, por lo tanto la PCR, como lo vimos, como decía Arando en la sección de salud, confirma que Alberto Fernández pues encontró el virus, perdón el chiste, pero no me lo podía guardar, eh, encontró el virus y pues se nos contagió Alberto Fernández. Esperemos desde esta mesa que recupere la salud muy pronto y que, bueno, pues las personas que lo rodearon también se encuentren en un estado de salud, en un buen estado de salud, ¿no? Sobre lo de la vacuna rusa, pues sí, efectivamente, los medios no podían faltar a tirarle a que, bueno, la vacuna rusa entonces no había sido
no lo había vuelto inmune. Pues no, señores, ninguna vacuna te hace inmune y lo habíamos visto con otros casos. Solamente permite que tu sistema inmunológico reaccione de mejor manera. Entonces, afortunadamente tenía la vacuna. Esto también que nos sirva como una enseñanza para nosotros, de que bueno, ya vacunamos a nuestros abuelitos el miércoles, ahora sí vámonos a la playa, porque ya el abuelito no se nos va a enfermar. No, es probable que se enferme. ¿Okay? No es probable, puede ser que su cuerpo reaccione de mejor manera, pero eso no hace que no se nos enferme. Entonces, Claro. recordémoselos, por favor, a todos nuestros queridísimos vecinos cercanos que, bueno, aprovecharon para vacunar a sus viejejitos y vámonos a la playa, ¿no? Entonces, recordémoslo, por favor, y que no nos anden diciendo ahí que me lo mataron con la En el vacuna o cosas hospital. por el hospital. Que bueno, ojalá que no haya tantos, que haya, bueno, es probable que haya muchos casos, pero ojalá que no haya muchos decesos, ¿no? Sí, que baje la Eh, mortalidad. sí, sí, que baje, ojalá, ojalá. Y bueno, por último, la noticia, pues, más lamentable, bueno, afortunadamente, a una noticia positiva dentro de lo que cabe, que es, inicia el juicio para aclarar el asesinato de George Floyd. Recordemos que el año pasado, justo a mediados de la pandemia, es que esto ya se va a medir como por pandemias, ¿no? Ya es como, en marzo inició ¿En el dónde te aislamiento, agarró el inicio entonces, de la pandemia, no? exacto, ojalá que algún día de estos ya empiece el calendario en marzo, ¿no? Sería bueno celebrar el año nuevo pandémico. El 21 de Este, marzo que sea el año nuevo pandémico. Ajá, que empiece, estamos en el año, ya iniciamos el año 2 Uno. después de la pandemia, ya terminó el Así. año 1, estamos en el año 2 después de la pandemia. Bueno, pues en el año 1, 25 de mayo, justamente George Floyd, recordemos, fue asesinado por, en una intervención de la policía que lo detuvo y bueno, hay un caso muy similar al que ocurrió la semana pasada, que también anunciamos aquí en varias notas. Y bueno, afortunadamente ha comenzado el juicio político. Ha sido un juicio complicado porque para empezar la selección del jurado, antes de ello no había habido un proceso, no se había iniciado un proceso. Los jueces habían hecho como oídos sordos ante esta situación. Y bueno, por fin inicia el juicio y comienza justamente con el video de la muerte de este señor. Sobre todo para pues poner en contexto y ¿por qué no decirlo? Para generar una conciencia en el jurado. Pero bueno, inicia el juicio y también inician digamos, los estira y afloja entre las autoridades, como en todo juicio que va a haber, entre la defensa y los fiscales. Se espera que este señor reciba entre 6 y 9 años de cárcel por ese delito. Ojalá No, no hubiera son sido hasta 75 años. 75 años. Ok, gracias por corregirme, estaba revisando el dato mal. Y bueno, pues también inicia ya entonces el proceso y pues ojalá que se llegue a una conclusión que satisfaga a todos. O sea, básicamente que ese señor vaya a parar a la cárcel, ¿no? Sí, y que no vaya a pasar como seguramente pocos recordarán. Incluso yo tengo como memoria un poquito ahí rara, pero allá por 1993 hubo un caso similar en el que se acusó formalmente a 4 policías de haber golpeado brutalmente a un hombre afroamericano que afortunadamente, entre comillas, fue videograbado. Imagínense, estamos hablando de las videocaseteras y de las videograbadoras, entonces Mara, sí, claro. todo eran otros tiempos, como ya nos alcanzó la chavorruqués. Pero en ese caso fueron absueltos los 4 policías. Fue un caso muy sonado. En esa ocasión ocurrió en Los Ángeles.
en la ciudad de Compton y se hizo un estruendo brutal. Tenemos ahí una joya de tema, por si alguno no lo ha querido o no lo conoce, de este grupo NWA, este, que se llamaba F the Police o Fuck the Police. De ahí surgió un montón, un movimiento muy, muy grande que imagínense cuántos años después seguimos viendo la misma brutalidad policíaca, solo que pues ahora las protestas fueron un poco más pacíficas, pero creo que reflejan el cansancio Sí, de aquella sociedad y que hemos visto ejemplos muy desafortunados aquí en México de que, bueno, es que nosotros estamos muy lejos porque como eso no pasa aquí en México, pues no no, tenemos un contexto, ¿no? Entonces, esperemos que, como dice José, el juicio permita comenzar a cambiar un poco las cosas sí, allá en Estados Unidos y que ojalá el ejemplo de la mujer que dimos a conocer hace una semana aquí también nos sirva para cambiar y exigir cambios en la policía, en el sistema de justicia, pero pues queda en un bonito deseo y en que ojalá que haya un poco de paz para la familia cercana a George Floyd y para la comunidad, para cualquier comunidad minoritaria en Estados Unidos, porque ya hemos visto que los blancos no reciben el mismo trato en cuanto a justicia, ¿no? Entonces, así cerramos este episodio de Vaguenotas, me parece, José. claro. Solamente para aclarar al final, para terminar, si nos alargamos bastante, pues también el manejo de los medios, otra vez. Maguenotas también criticamos el discurso y el manejo de los medios. Es un poco lamentable que la noticia para algunos medios sean las declaraciones de la novia, que si era que si era drogadicto, que lo habían internado. Ok, es un señor que murió. Se está juzgando que haya muerto Que no murió. y que haya sido asesinado, Ujú. ¿no? Que sea o no drogadicto. Ese es un punto importante. Y el segundo, CNN, chéquense este titular. Esta semana comienza el juicio al policía que se arrodilló sobre el cuello de George Floyd. Ese es el nivel de discusión, bueno, ese es el nivel de manejo de la información Y hay que de aclarar medios. que también ese es CNN en español, ¿no? Porque Sí, en Estados Unidos han tenido bastante buenas mesas al respecto y un análisis muy diferente, porque me parece que la línea editorial allá sí es diferente que CNN en español. No sé, me arriesgo a decir porque son los análisis que he visto y creo que han sido diferentes los manejos de la información. claro. Sí, por supuesto. Y es que gracias por la aclaración, Arando, por supuesto, porque hay que tener mucho cuidado justamente con con la información como las consultamos. Lo hemos visto casos aquí en México, hemos visto casos, este caso que les mencionaba, son de medios dirigidos sobre toda la comunidad, llaman ellos latina, y bueno, pues tengan cuidado con ese manejo de la información, ¿no? En, lo vamos a seguir insistiendo, no solamente a nivel global como en este caso, sino desde el nivel local, desde los medios locales, los medios nacionales, los medios estatales. Fíjense mucho cómo titulan una nota, ¿no? Por favor, porque muchas veces se vuelve tendencioso a partir de la forma en la que lo tildan y a veces, pues también, y lo hemos visto en muchos casos, de que solamente se hace para generar el clickbait, ¿no? Que la gente le pinche y comente y discuta y esto. Pues nosotros no, nosotros les pedimos que ustedes nos den su opinión, pues pongan acá abajito los comentarios, lo que opinan de la situación, no de nuestros titulares alarmantes, ¿no? Eh, y bueno, pues hemos filtrado, hemos dado la información de esta semana. Esperemos que la próxima semana sea un poquito más cortito y no nos dé tanto para tanto. Bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que tengan un excelente mañana, tarde, noche. Recuerden seguirnos en Vaguedades, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos pueden encontrar googleando o bueno, buscando Vaguedades MX y en
Spotify, Erandu y Ni nos tienen un maravilloso podcast en donde nos hablan de temas de la vida cotidiana, pero que tienen que ver vistos a profundidad. Entonces, allá se llama Vaguedades Auditivas. También lo pueden buscar en Spotify como Vaguedades MX, también lo van a encontrar, pero es un podcast diferente. Escúchenlo y a mí me llama mucho la atención porque muchos de los temas que se están discutiendo o que se están platicando en Vaguedades Auditivas, que es plática, son temas que se están colocando poco a poco en la agenda de todos los días afortunadamente en este país. Así que váyanse a dar una vuelta por allá y váyanse a dar también una vuelta por nuestra página de Facebook, de YouTube, nuestro perfil de Instagram. Ya vieron que ahí tenemos algunas notas y síntesis informativas y por supuesto pues también estamos en Twitter. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, que tengan una excelente mañana, tarde, noche y recuerden que en Vaguedades eran. Sé parte de la crítica y el podcast lo pueden encontrar no solamente en Spotify, está en Google Podcast, en Apple Podcast, en cualquier cosa que diga podcast. Seguramente nos van a poder escuchar. También está en iVoox. Entonces, vayan, disfrútenlos. Es hecho con mucho cariño para todos ustedes. Y Es con mucho cariño y hecho a mano. bueno, no a micrófono, pero se entiende. Entonces, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias, Erandu. Que tengas un excelente día. Cuídense, Nos vemos hasta muchachos. la próxima, chicos.